ver, veamos ya. Ahora sí, muy buenas noches con todos. Ahora sí comienzo a grabar. Puedo tomarles lista ya. Ángel David sí estaba. Fran Anofre. No está Fran. Kelly. Kelly Estefanía está. No está Kelly. Lino Eric. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Laura del Cisne. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Kelly no está, seguro. Ya me pareció verle a Kelly. No, no ha estado Kelly, qué raro. Laura sí estaba, ¿no es cierto? Silvia Janet. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Laura está, sí, sí está ya. Silvia, sí. Ángel Molina, ya estaba con permiso. Jorge Luis, sí estaba. Julia Estefanía, ya me dijeron que ya viene. Julio, sí está. Andrea Regalado, sí está. Andrea sí estaba, ¿no? Ella estaba primerita, creo que se conectó. Ya. Sí, profe. Julio César Salvador. No está Julio César. Cristian Mauricio. Sí está. Presente, profe. ¿Cómo le va? ¿Cómo Alexandra. está, profe? Sí está. Presente. Y Julio César Zambrano, que no sé si estaba por ahí. Julio César Zambrano. Tampoco está. ¿Qué habrá pasado con los compañeros? A ver, permítame un momentito. Así, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar paso a esta semana número 10 de todas las actividades que tenemos pendientes. Estamos, no sé, Jorge, si me equivoco, creo que estamos en selección de personal, terminando ese capítulo. Tenemos dos temas que son algo cortos, que es la capacitación y evaluación de personal. ¿Sí? Sin embargo, recuerden que las tareas, yo siempre mando un poco por adelantado para que ir ajustándonos con eso. Hay una tarea que está abierta hasta el 14, que es un plan de capacitación que usted tiene que diseñar, y la tarea de esta semana ya es realizar la evaluación. Las tareas van adelantándose, sin embargo, las clases vamos de acuerdo al ritmo, porque realmente selección de personal es el punto más importante de esta materia, y tal vez nos demoremos un poquito más. Sin embargo, las otras dos son temas bastante cortos, es más investigativo que todo, entonces no hay mucho lío con eso. Como todas las noches, siempre preguntarle al presidente del curso si es que había novedades, quejas, angustias. Jorge, por favor, si nos puede compartir. No, profe, todo tranquilidad con el grupo. Todos estamos tranquilos. No creo que con el grupo estamos bien. Con ustedes, súper bien. ¿Hay novedades? Perfecto. Sí, la Ahora verdad. sí. Ahora sí, a todos ustedes, no sé si es que hay alguna novedad, alguna queja, algún reclamo, algo que no esté claro, algo que podamos reforzar. ¿No? Bueno, esperemos. Ahora sí, déjenme por favor un momentito abrir la presentación para no perder tiempo. Comentarles hasta abrir la presentación que a Jorgito le había enviado la nueva forma que como, recuerden que algo me olvidaba, ¿no? Estamos reestructurando toda la plataforma, haciendo un formato unificado todos los docentes. Yo más que todo me demoro bastante en el tema tecnológico, entonces un poquito de paciencia, sin embargo estoy igualándome, como todos ustedes ven. Las plataformas es una acertadísima decisión de las autoridades porque es más fácil para ustedes poderlos manejar. Y aparte de eso también, ya hay una forma diferente de ingresar. Ya están como se pone, se planifica todas las semanas mediante un Zoom. Ya no tiene que ingresar semana a semana, sino todo ingresa por el inicio. ¿Sí? Recuerden también, recordarles que ustedes son los veedores de la información, verificar siempre que los temas se estén llevando con normalidad con todos los docentes, que el material sea el adecuado, que si es que algo falta de material, hablen con sus docentes, póngale un videíto, pónganos una evaluación, cualquier tipo de cosa se puede ir sugiriendo para nosotros seguirlo mejorando cada vez más. Yo voy a también ya comenzar a hacer evaluaciones para de clase en clase, viendo que podemos ir mejorando de forma anónima también.
Al final de la clase igual les pondré una pequeña pregunta y ya voy a ver cómo les voy ingresando en la plataforma para siempre tener la forma de nosotros como docentes de ir mejorando con el bien del estudiante. No sé si es que el audio está bien porque mis audífonos me decían que estaban algo dañados, entonces no sé si es que se me escucha correctamente, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, se le profe. escucha, claro. Ok. Sí, profe, se le escucha bien. Ya, permítanme por favor abrir la plataforma si son tan amables, un segundito. Inge, buenas noches. Soy Kelly Chancusi y me conecté en este momento. No sé si me puede poner en lista, por favor. Ya le pongo. Al final, porfa, se queda un ratito para ponerle, no sea malito, porque ya no Ya, puedo. gracias, Inge. No se preocupe. Ujú. Por favor, como siempre, por los puntitos adicionales, ¿quién nos quiere dar una explicación de la clase anterior, a todo lo que vimos y dónde nos quedamos, si son tan amables? ¿Alguien? ¿Voluntarios? Nadie. Recuerden que después sirven esos puntitos. Nadie. ¿Alguien se ha de acordar que vimos la anterior clase? Nadie. Andrea, ya. A ver, si no estoy mal, la semana anterior vimos acerca de para reclutar el personal, en la que es necesario revisar la información, saber cómo hacer una entrevista, qué nomás debemos tomar en cuenta, el tema de que nunca es bueno dar una respuesta de que es muy alto el salario o muy bajo, más que todo deberíamos poner un estándar de acuerdo también a nuestra hoja de vida que vayamos de acuerdo al puesto que también hayamos aplicado. Eh, ¿Qué más era? Con respecto a que cuando haya, o sea, que debemos ser muy, muy cautos también al momento de responder, evitar las muletillas, es tener una buena presentación, eso. Ya. Nos quedamos, si llegamos a las preguntas frecuentes, Andrea, tal vez. Vimos esta parte de la presentación. No, Inge, esa parte no vimos, solo vimos del proceso de reclutamiento. Hasta aquí nos quedamos. Hasta este Sí. cuadrito que está aquí. Ya, perfecto. Muy bien. Ya le pongo su puntito. No se olvidará también, Jorge, ponerle el punto a Andrea para luego que no nos falte nadie. ¿Ya? Ahora sí, vamos a dar inicio a la segunda parte de lo que es el tema de el proceso de selección, llegar un poquito, entender cómo es o cómo se debería presentar en una entrevista. Como les había dicho, si ustedes quieren una asesoría más completa, con mucho gusto podemos planificarlo, no hay ningún lío. ¿Sí? Voy a ir directamente, sí se ve la presentación, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, Sí. ya. Voy a ir directamente a la presentación y la preparación para la entrevista. Habíamos hablado en la anterior clase de cómo es el proceso de selección. Decíamos que la persona primero que nos va a entrevistar, ¿cuál es el perfil profesional? Primero tenemos que tener que es una persona que tiene que tener una formación humanística, tiene que tener una formación tal vez en psicología o a la vez carreras afines que le permitan tener una mente muy abierta, muy, se puede decir, muy poco conservadora, con el fin de no segmentar el personal de acuerdo a afinidades, de acuerdo a ideologías, de acuerdo a muchas cosas. ¿Sí? Recuerden que desde el tema se puede decir, del reclutamiento, al menos en el Ecuador y países latinoamericanos, son bastante vergonzosos muchos de los anuncios que se ponen, son muy discriminativos. ¿Sí? Primero, existe la discriminación por edad y la discriminación por experiencia. Si es que tienes más de 40 años, y es un problema. Otra que te ponen peor aún, te ponen que tengas una maestría, que tengas capacitación no mayor a 25 años, no mayor a 30 años. Entonces es casi imposible encontrar esos perfiles.
desde el inicio yo estoy haciendo mal una postulación. Entonces, obviamente, la persona que haga las postulaciones, la persona que hace el reclutamiento, tiene que ser una persona muy, pero muy abierta. En tanto, o poniéndole desde otro punto de vista, ¿qué es el principio básico de la psicología? El principio básico de la psicología dice que es imposible en el universo toparnos con dos personas iguales. Es imposible con dos personas que piensen igual. Usted puede tener un hermano gemelo que tal vez piensan de manera diferente. Entonces, desde este gran principio nos podemos dar cuenta que no podemos juzgar a todas las personas por general. Sin embargo, sí hay ciertos indicadores que nos permiten para entender a las personas. Eso sí, por temas estadísticos y demás. Pero yo no puedo juzgar, yo no puedo decir que las mujeres son mejores para un puesto y los hombres mejores para otros puestos. Porque puede sorprenderme que una mujer es más hábil para otras cosas que hacen los hombres y un hombre es mucho más hábil para unas cosas que hacen las mujeres. ¿Sí? Antes, ¿cómo se tasaba normalmente al ser humano? Puestos de analistas para los hombres. Todo lo que tiene que ver con ciencias exactas, matemáticas y demás. Y todo lo humanístico para las mujeres, todo lo que tiene que ver con atención al cliente, trato con el cliente, talento humano y demás. Hoy nos damos cuenta que eso no es cierto. Eso realmente no va, que sí, que existen, que somos hombres y mujeres, somos muy diferentes, que la edad también es un factor, claro que sí, pero qué bonito es encontrarnos en el mundo, por ejemplo, personas de 50 años que van adaptándose a la tecnología y aparte que ya tienen su experiencia y sus años, logran adaptarse a la tecnología y se vuelven una plaza, se vuelven un trabajador estupendo dentro de la empresa porque tiene la madurez y tiene la tecnología. Como también hay ese joven que va cogiendo la madurez. En las entrevistas de trabajo muchas veces dicen o se hacen unas preguntas que se dicen quién es independizado y quién no, más que todo en los puestos operativos. Y hay una tendencia que dice que los jóvenes o los niños que son independizados, es decir, que se fueron de casa y mantienen un hogar o están casados, van de por ende a trabajar mejor. Eso yo les puedo decir en mi experiencia, a veces es totalmente falso, porque yo me he topado con personas que viven con sus padres y son sumamente responsables, recontra responsables, es más, son un pilar de desarrollo de sus hogares. ¿Sí? Como también conozco otros grupos que tal vez están casados, independizados, entre comillas, pero son muy responsables. Entonces, no es una medida. Entonces, talento humano tiene que primero, cuando contratamos al jefe de talento humano o a la persona que va a manejar este departamento, primero tiene que ser una persona enfocado en lo humanístico y enfocado también en otro tipo de estándares. No se puede juzgar a la gente por su color de piel, por su etnia, no se puede juzgar por su religión. Yo recuerdo muy claramente, y disculpándome con las personas que tengan alguna religión afín, pero que ponían anuncios, se requiere para tal colegio evangélico persona evangélica. Está bien, entiendo una parte que es la cultura organizacional. La cultura organizacional sí es un delimitante, no un delimitante, pero sí es una directriz para cómo voy a contratar a las personas. Les pongo un ejemplo. Si Juan Valdés, la empresa ícono que todo el mundo conoce, Juan Valdés, cuando le preguntaron a uno de los gerentes a nivel regional de Juan Valdés, le decía, ¿qué es lo que vende Juan Valdés? Y todos dicen, bueno, Juan Valdés vende café, el mejor café del mundo. Y este gerente decía, es totalmente falso. Nosotros no vendemos café. No es nuestra idea vender café. Nosotros lo que vendemos es servicio y vendemos un espacio para que el cliente llegue a hacer negocios. Y si de repente le da ganas de un café, nos lo hacen saber. Ejemplo, usted se va a Juan Valdés. No sé cómo funcione tanto en el Ecuador, en el que es por mi casa, en el Eloy Alfaro, ahí sí es así, porque ahí he visto muchos grupitos de estos que hacen pirámides, todos que llegan a hacer negocios y nadie les dice que consuman nada. En Latinoamérica funciona así. Usted se va a un lugar de Juan Valdés y el mesero no le dice, ¿sabe qué? Si no toma, si no compra el café, tiene que retirarse. No, le va a pasar la carta, le va a dar tal vez la clave del internet, le va a decir aquí somos servicios higiénicos y si usted necesita algo, estoy a las órdenes. Ese es el lema de Juan Valdés. ¿Cuál es su punto? ¿Cuál es su cultura empresarial? La atención al cliente. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a contratar un mesero, si yo voy a contratar un cocinero, si yo voy a contratar un analista, si yo voy a contratar un jefe, si yo voy a contratar un gerente, todos tienen que tener la misma visión de la empresa, la misma cultura. Todos tienen que estar asociados a la atención al cliente. Es la base, porque ellos no venden nada más. Imagínense un gerente, y pongamos un ejemplo en Juan Valdés. ¿Qué pasa si usted pide un café? Y por mala suerte usted sin querer botó el café y se lo regó.
Juan Valdés inmediatamente, cualquier mesero tiene la potestad y el empoderamiento de limpiarle su mesa y decirle no se preocupe, enseguida le traigo otro café. Y le trae un nuevo café y no le cobra absolutamente nada. Sí, esa es la potestad de Juan Valdés. La atención. Pero ¿qué pasa si ese mesero hace esta acción para no perder el cliente? Le dice, no se preocupe, yo ya traigo el café. Y el momento que el mesero le cuenta al dueño del almacén, al gerente del almacén, le dice, le di un café adicional. No, ahora te descuento a ti. ¿Por qué tenías que darle otro café? Tenemos un jefe que no está alineado a la atención al cliente. Entonces, obviamente va a haber un conflicto, va a haber un problema. Entonces, la contratación, claro que tiene que estar vinculado en lo que yo quiero posicionar en la marca. Por ejemplo, había una empresa, no me acuerdo, que era una aseguradora que manejaba el estándar de vete guapo por vete sano. ¿Sí? Entonces, ellos tenían una política que a mí me parece hasta cierto punto egoísta, pero ellos en su target tenían solamente ejecutivos jóvenes. No querían tener ejecutivos pasados los 35 años, que me parecía a mí demasiado egoísta, muy egoísta en las consultoras que nosotros hacíamos. Y yo cuando consulté, ¿cuál es el objetivo de tener, qué sé yo, ejecutivos que no pasen de los 35 años? Me decía, porque nosotros vendemos salud. Y si que tú me preguntas cómo yo contrato a las personas, yo contrato a las personas porque sean fornidas, porque tengan una buena presentación, porque mantengan una buena imagen, porque yo estoy vendiendo salud. ¿Y cómo poner a una persona que no sea fornida, que tal vez no tenga una apariencia sana, a vender un producto? Imagínense, para mí me parecía descabellado, pero para el gerente era su cultura organizacional. Yo no lo puedo juzgar porque era su forma de llegar a los clientes, venderlo por medio de las personas, entre comillas, que es la belleza. La belleza es subjetiva, pero la belleza hasta cierto punto aparenta con la salud. Por eso en la antigüedad se creía que las personas más agradables eran las personas más gordas, porque daba un simbolismo de que como tengo para comer, tengo también más recursos. ¿Sí? Entonces las personas más agradables eran las personas más gordas. Hoy no. Hoy nos damos cuenta que la gordura está atada a muchas enfermedades, problemas del corazón, problemas de diabetes, un montón de cosas. Entonces ahora ya está más bien en nuestro nuevo año, desde el 2000, el tema de fitness, ¿no? De manejar la cultura de salud, qué sé yo, corporal y todo lo demás. Son estereotipos que nosotros vamos creando como sociedad, estándares de la sociedad que nos guste o no existirán toda la vida. Siempre van a salir esos estándares. Entonces, visto desde ese punto de vista, algunas empresas contratan por eso. Las empresas de aviación también contratan bajo un estándar para hacer sobrecargo o azafata, tienen que tener un porte mínimo, tienen que tener ciertas características, entre otras cosas. Pero está dentro de su cultura, que yo no lo puedo juzgar, pero una empresa no debería ver eso por un medio de talento. ¿Sí? No debería ser un talento o no debería ser una preocupación aparte física y demás. ¿Sí? Es muy difícil hablar de este tema porque vemos que muchas empresas sí manejan estereotipos. Yo les decía, yo vi una vez un anuncio que decía, se necesita escuela evangélica que el profesor sea evangélico. Y yo me ponía a analizar este tipo de anuncio y yo decía, ¿por qué discriminamos y pensamos que una persona que sea tal vez musulmana, católica, atea, satánica, lo que ustedes quieran, no tiene los mismos valores? ¿Qué tiene que ver la religión con los valores? Me ponía a pensar entre mí. O peor aún, ¿qué tiene que ver la forma de enseñanza y la forma de preparación con una religión? Pero tal vez, posiblemente, si es que yo pongo a hablar con ese rector, el rector me dará la razón. O yo le daré la razón y él me dirá, ¿sabes qué? Yo busco evangélicos por mi cultura organizacional. Porque estamos basados en este tema y tenemos que dar estos principios. Y una persona que no sea evangélico no va a entender nuestra cultura organizacional. Puede ser que esté alineado a eso. ¿Sí? Eso para que ustedes vayan entendiendo, pero no es un discriminativo por ningún punto de vista. Es más, ustedes cuando hagan una entrevista, ustedes tienen que tener en cuenta que existen ya leyes, ¿sí? Que usted no le pueden discriminar por ciertas cosas. Por ejemplo, por un tema racial, usted, qué sé yo, tabaleño, afroecuatoriano, lo que usted sea. Y alguien le dice, ¿sabe qué? Estamos contratando solamente mestizos más tirados a anglosajones. Usted ese mismo momento puede poner una demanda, porque no hay ninguna razón que no le pueda contratar a una empresa. Antes, inclusive a las chicas, antes de la entrevista se les mandaba a hacer una prueba de embarazo. Antes de la entrevista. ¿Sí? Imagínense, era totalmente discriminatorio. Hasta ahora yo he visto algunos procesos de talento humano que les preguntan a las chicas, ¿usted tiene planes de una planificación familiar?
¿Ha pensado en tener hijos en los próximos meses, en los próximos años? Les hacen estas preguntas para no contratarles, imagínense, porque obviamente una chica embarazada conlleva que tiene que tener un salario igual, que no la puedo sacar de sus funciones, que tengo que pagarle el tema de lactancia, que solo tiene pocas horas, el tema de maternidad y un montón de cosas. ¿Sí? Sin embargo, una empresa jamás puede poner eso como argumento de contratación. No le contratamos porque, qué sé yo, la persona quería tener una planificación familiar o está embarazada. No se puede hacer eso. ¿Sí? No se debe hacer eso. Usted si logra tener una evidencia de eso, usted puede poner una demanda a la empresa que hace ese tipo de discriminación. Igual las personas que tienen enfermedades catastróficas. Antes, cuando el SIDA recién en el año 1990 tuvo su auge en Latinoamérica, que la gente se comenzó a preocupar como una pandemia que ha matado mucho más que la pandemia actual, si ustedes lo ponen en cifras y números, ¿sí? Las empresas discriminaban por eso. Hacían pruebas de enfermedades venéreas o enfermedades tal vez catastróficas y les sacaban del puesto o simplemente no les daban oportunidad para trabajar. Hoy no pueden hacer eso, no pueden discriminar. Si una persona tiene cáncer, si una persona tiene un tema de SIDA, no pueden discriminar por ese hecho. Pero de la ley al hecho hay un tramo bastante extenso. Pueden inventarse cualquier cosa por la cual usted no fue contratado y demás. Pero para que usted sepa que si saca una evidencia que usted no fue contratado o fue expulsado de su empresa por una enfermedad catastrófica, usted tiene inmediatamente que poner una demanda sobre eso. Las empresas no pueden crear temas de discriminación, porque usted tiene hijos, porque usted, qué sé yo, es de algún tipo de religión, porque usted es de algún tipo político. Y les voy a comentar, yo trabajé en el sector público en el tema de Rafael Correa, y como había analistas buenos, había analistas malos, como había jefes buenos, había jefes malos, había de todo, como todo en la vida. Y había una chica que era muy encaminada en el tema correísta, pero demasiado encaminada en el tema correísta. Ella defendía capa y espada al régimen de ese entonces, y ella empezaba sus entrevistas por este tipo de preguntas. Y les decía, ¿qué opina usted de Rafael Correa? Yo no entendía, hasta que obviamente mi jefa se enteró de eso, inmediatamente le suspendieron, le pusieron en otras actividades. ¿Sí? Porque siempre preguntaba en las entrevistas, ¿qué opina usted de Rafael Correa? Y la gente obviamente decía, por quedar bien, porque era empresa pública, sí, el mejor presidente. Entonces, ella se alineaba bastante en ese entorno, bastante en esa condición para darle una oportunidad de empleo. Imagínense. Les decía, ¿qué opina lo que dijo Rafael Correa en la anterior sabatina? Imagínense, o sea, hasta qué punto puede llegar el tema de segmentar el talento humano. Entonces, eso tenemos que tener desde un punto de vista. Las personas ahora para contratación son personas muy, pero muy flexibles. Un tatuaje, un chico con cabello largo, aretes, piercing, lo que sea, no es un discriminatorio por ningún punto de vista. Una de las mejores empresas que maneja el proceso de selección también es la empresa de Google, quien ha roto totalmente los esquemas, ¿sí? Donde usted puede ir a una empresa con sus tatuajes, donde usted puede ir en short y camiseta si es que le da la gana, si usted quiere ponerse un BBD y trabajar, no hay ningún problema. Sí, ellos manejan la política. El respeto termina cuando empieza el respeto del otro y no hay ningún inconveniente. En nuestra cultura todavía tiene que ver muchísimo la imagen corporal, no como belleza, ojo, sino como la imagen profesional. Y eso es lo que vamos a ver un poquito aquí. ¿Cómo manejar una imagen profesional con la cual nosotros debemos ir a una entrevista? Aquí todavía manejamos un protocolo muy, pero muy tradicional. Todavía se maneja que el hombre tiene que ir con su corbatita, la chica tiene que ir con su faldita, con su blusa y con todos lo adecuado para una entrevista, y eso es lo que les voy a informar desde aquí. No me lo vean que yo tengo esta mente cerrada, sino que les voy a dar estrategias y técnicas que son las que más se ocupan realmente a la hora del té. ¿Sí? Primero, para ir a un proceso de selección, lo primero que usted tiene que hacer es investigar a fondo sobre la empresa. Usted debe conocer todo sobre la empresa, todo. ¿A qué puesto va a ir? ¿Qué trayectoria tiene la empresa? ¿Dónde está ubicada? ¿Cuál es la línea de productos que tiene? Y la parte fundamental para que usted logre tener mayores oportunidades en una entrevista, ¿cuál es la cultura organizacional? ¿Cuál es el lineamiento? ¿Cuál es el foco? ¿En qué está enfocado esa empresa? ¿Sí? Si es que yo puedo poner yo dos empresas diferentes, dos empresas similares con diferentes culturas organizacionales. Pongamos de Prati y pongamos
Zara de España, ¿sí? Zara, una de las empresas más grandes del mundo. Zara, que es Ortega, considerado uno de los hombres más ricos del mundo, ¿ya? Zara, que todos nosotros hemos escuchado, todos nosotros hemos comprado o hemos visto en algún centro comercial el lugar de ropa. ¿Cuál es la cultura organizacional de ellos? La cultura organizacional de ellos es vender ropa, como le llaman ellos, ropa desechable, o no quiere decir que sea mala calidad, ojo, no, o línea rápida. ¿Qué se llama la línea rápida? Que le ponen en la percha una semana, y si no compran una semana, quitan la percha y ponen otra percha, ¿sí? ¿Cuál es su cultura organizacional? Crear originalidad. Que usted en una semana compre la ropa y que muy difícilmente, tal vez en el mismo lugar, alguien tenga su misma prenda, porque solo va a estar una semana en percha y luego de algún tiempo volverán a poner o lo que sea. O mandan a países en vías de desarrollo como los nuestros. ¿Sí? Pero en fin, ¿cuál es la cultura de ellos? La venta rápida. Ahora pongamos de Prati, marca italiana, ¿cuál es su cultura organizacional? Ellos no venden ropa, ellos lo que venden es crédito. Ellos son conocidos como la empresa de crédito, una de las más grandes de Europa, ¿sí? Donde es primero considerado para clase media, ropa clase media, tal vez es clase baja. ¿Por qué? Porque usted encuentra un pantalón en $40, usted lo puede diferir si es que quiere hasta un año, hasta 2 años, si que le permite. Entonces, ¿qué le da esta? Le da la condición que cualquier persona con cualquier salario pueda acceder a sus productos. No vende más allá de ropa, los dos venden ropa, pero son diferentes culturas organizacionales. Entonces, obviamente, yo tengo que contratar por estos puntos. Entonces, usted tiene que saber cuál es la cultura organizacional de la empresa a la que le van a invitar para que usted pueda conversar desde ahí, para que usted pueda poner sus objetivos y sus metas cuando le pregunten desde este punto de vista. ¿Sí? ¿Cuál es el puesto de trabajo al que usted va a ser contratado? Usted tiene que saber todas las actividades que se hacen en ese puesto de trabajo para ir empatando con su experiencia, porque usted le van a preguntar y le van a decir, ¿sabe usted cuál es el puesto de trabajo al cual está usted siendo seleccionado? Y usted tiene que tener en ese poco tiempo, usted tiene que tener un buen argumento. Usted no va a decir, no, en realidad no he escuchado sobre ese puesto, cuénteme de qué se trata. Desde ahí usted ya comienza a perder. Recordemos que una entrevista, ¿cómo va alineada? Una entrevista va a 20 minutos que tienen que sacar un perfil psicológico profesional suyo y que cualquier detalle, por más pequeñito que parezca, es suficiente para ser elegido. ¿Sí? Recordemos que todas las personas que fueron enviados a la entrevista tienen su mismo perfil. Todas las que están enviadas a la entrevista tienen su mismo perfil. La misma hoja de vida, casi la misma experiencia, la universidad variará, pero más o menos están siguiendo lo mismo. ¿Sí? Quiere decir que las personas que están en la fila son muy similares profesionalmente a sus campos, pero ¿dónde va a haber la diferencia? En el tema de la actitud, ¿sí? En cómo se desempeña cada una y quién tiene mejores argumentos. Entonces, para tener mejores argumentos, yo tengo que investigar qué actividades se hacen en ese puesto, cómo se manejan, cuáles son los procesos, para cuando me pregunten, yo adelantarme a los hechos. ¿Sabe usted para qué puesto está? Claro que sí, es para el puesto tal, en el cual yo tengo mucha experiencia, sólida experiencia de tanto tiempo. Perfecto. ¿Usted maneja este proceso? Claro que sí, este proceso se maneja así, asado, cocinado, porque usted ya fue investigando y obviamente esto fue atando a su hoja de vida, ¿sí? Es necesario siempre para una entrevista llevar su hoja de vida, pese a que nosotros ponemos en un portal. Recordemos que en un portal tenemos todo, son como 7 hojas cuando imprime el analista, 7 hojas de un portal. Entonces es recomendable que usted siempre vaya acompañado de su hoja de vida, que pueden ser máximo 2 hojitas, tiene que ser muy formal, tiene que ser muy resumida y totalmente personalizada para el puesto que le invitaron. No general, muy personalizada para el puesto que le invitaron. Cuando usted llega a su entrevista, lo primero que usted debe hacer es entregar su hojita de vida a la persona, pese a que la tenga en el sistema o lo que sea. Es un valor agregado porque usted ahí le va a poder revisar más fácilmente. Le traigo aquí mi hojita de vida sin que le digan nada y es un plus adicional. Tiene que tener usted en cuenta y repasar su hoja de vida al revés y al derecho porque todo va a estar basado en esta hojita de vida. Existen diferentes formas o diferentes maneras de hacer la entrevista. ¿Sí? Creo que hablábamos la anterior semana, no sé si me acuerdo, si vimos cómo son los 3 segmentos que básicamente se utilizan en la hoja de vida. La hoja de vida primero va, en la entrevista. La primera parte va destinada a una entrevista eventual, ¿sí? ¿Qué es una entrevista eventual de eventos? ¿Sí?
o conductual también se la llama, que es simplemente verificar si usted miente o no miente en su hoja de vida. ¿Y cómo se hace esto? Simplemente con preguntas claves. Por ejemplo, usted trabajó de asistente contable, cuénteme cómo hacía el proceso de arqueo de caja. Ah, yo manejaba así, asado, cocinado. Tengo aquí que usted manejaba gente. ¿Qué hacía cuando las personas faltaban? Ah, ya, cuando las personas faltaban, le mandaba el reporte por este sistema, por esto, por esto, por esto. Ah, ya. Entonces ahí yo puedo saber si su hoja de vida es verdad o falso, ¿sí? Por esta pequeña entrevista. La segunda parte de esta entrevista es una entrevista ya más basada en rasgos personales. Es en saber entender hasta cierto punto si usted se acoge o no se acoge al puesto. Preguntas básicas, preguntas personales algunas, ¿sí? Que hay que llegar a no confundir al entrevistado, no llegar a sus partes muy íntimas, ¿sí? Por ejemplo, alguien que diga cómo falleció mi papá y preguntarle cómo fue, ese tipo de cosas no se deben hacer, ¿sí? Sin embargo, sí hay ciertas preguntas que a veces las chicas también la ven un poco mal. Por ejemplo, le preguntan si usted tiene una relación actualmente amorosa, qué tiempo va con su novio, a la igual a los chicos, qué tiempo va con su novia, porque de estas preguntas se trata de sacar un perfil de entender si una persona es madura o no, porque entre comillas se dice que una persona que tiene una relación amorosa un poco más madura, que tiene más tiempo, también va a ser más madura en su trabajo. Yo lo puedo decir que es totalmente falso, pero son ciertos indicadores por estadística, se puede decir, del tema de que si tiene hijos, dónde trabaja y ciertas cosas, y pues, dónde vive y ese tipo de cosas, también van sacando ciertas dudas, ¿sí? Luego de la entrevista de rasgos de personalidad, se utiliza también un poquito la entrevista de shock, que es para puestos un poco más fuertes, una entrevista que tiene que ver más ponerle a usted bajo presión, de causarle tal vez un poco de intriga y para ver cómo usted contesta ciertas preguntas. ¿Sí? Algo que siempre usted tiene que tener preparado es su pequeño FODO humano. ¿Cuál es el FODO humano? Que usted sepa cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus amenazas y sus oportunidades en la vida. ¿Por qué le sirve saber esto? Porque usted le van a preguntar cuál es el objetivo de una entrevista, que usted no diga que no tiene errores. Usted tiene errores, tiene debilidades y tiene obviamente amenazas que vendrán en el futuro, pero usted siempre tiene que tener un plan estratégico. En una entrevista de trabajo, usted tiene que estar siempre pensando en el futuro. ¿Sí? Es bueno hablar de glorias pasadas, pero no encasillarnos solamente ahí, no vivir de glorias pasadas. Es bueno encasillarnos, pero no vivir de glorias pasadas, sino todas sus respuestas tienen que estar aparcadas en el futuro. ¿Usted qué está, por qué estudió tal carrera? Ah, yo estudié esto porque en el futuro quiero hacer esto. ¿Por qué usted quiere venir a esta empresa? Ah, porque yo tengo experiencia en esto, pero yo quiero en el futuro hacer esto. Siempre sus respuestas tienen que estar apalancadas en el futuro. Entonces, para eso también les va a servir su foro humano, porque ustedes van a poner, bueno, las amenazas para cumplir mis metas son que ahorita, bueno, estoy desempleado y mis estudios están siendo peligrosos, no sé, pero por eso estoy pidiendo esta fuente de trabajo, porque yo quiero también fortalecer mi parte de educación, etcétera. Que todo lo que usted mencione tenga una estrategia. Todo lo que usted diga tenga una estrategia. Si usted tiene una debilidad, ¿qué estrategia usted va a hacer? ¿Qué va a hacer para que no le afecte? Yo recuerdo en una entrevista que alguien me decía, le preguntaba cuál es tu debilidad y me decía, bueno, mi debilidad es que yo fumo. Y le decía, ¿y eso cómo te afecta en tu trabajo o en tu vida personal? Me decía, mi vida personal sí me debe afectar. Es algo que he tratado de dejar, pero en mi vida profesional no me afecta absolutamente para nada, porque yo jamás fumo antes de mi oficina o en mi oficina. Yo fumo siempre cuando salgo y fumo en la noche. Ah, ya, entonces yo decía, bueno, tiene una debilidad y en el trabajo no le va a afectar absolutamente para nada. ¿Sí? Alguien también decía, por otro lado, decía una debilidad, por ejemplo, yo tengo debilidad, no soy bueno para tratar con las personas, era para algún proceso X. ¿Sí? No soy bueno para tratar con las personas, pero actualmente estoy siguiendo un curso de cómo trabajar en equipo y me está sirviendo muchísimo y ahora ya tengo mayor aceptación. Ah, ya, me tiene una debilidad, pero a la vez viene ya como una estrategia. Eso es lo que está buscando realmente el talento humano. Obviamente usted no va a decir debilidades que vayan directamente al puesto, porque usted puede perder ahí por una palabra. Digamos, qué sé yo, que usted vaya a ventas. Usted quiera un puesto de vendedor y diga, bueno,
Mi debilidad es que no me gusta hablar con las personas. Imagínense, usted está pidiendo un puesto para ventas y diga, yo no me gusta hablar con las personas. Yo no, por más que tenga alguna estrategia, no le voy a dar en este momento el puesto. Porque no va a cruzar con este perfil. O que me diga, yo soy tímido para hablar en público. ¿Cómo normalmente se hacen las entrevistas cuando son de atención al cliente, de ventas y demás? Son sumamente fuertes. Son las entrevistas más fuertes que he visto. Al menos las que venden productos ya caros, ¿no? Como vehículos, como casas, como seguros ya especiales. Son puestos muy complicados de ingresar. ¿Y cuál es el tipo de entrevista? Yo recuerdo que yo tenía un compañero en mi maestría que él era, toda la vida había sido gerente de algunas empresas y él estaba aplicando para ser gerente de Koala del Ecuador. Koala es la que vende un montón de líneas, de empresas Bonais y otros tipos de productos. ¿Sí? Esta empresa, él iba a ser gerente del área de ventas. Gerente del área de ventas no tiene nada que ver con el producto, es simplemente el que da las directrices. Pero en una entrevista tan fuerte que él había tenido, los 3 últimos que se quedaron, les habían dicho perfecto, o 5 que se habían quedado, les habían dicho perfecto, aquí está el traje de bonaicero, pónganse y vayan a vender el producto en la calle. Él simplemente en su egocentrismo, y él dice, yo me equivoqué tanto porque no estaba preparado por una entrevista de esa categoría, yo simplemente le dije, ¿sabe qué? Yo muchas gracias, yo no quiero seguir con el proceso. Dice, hay otros sí se pusieron el traje, imagínense, estamos hablando de un gerente, no estamos hablando de un puesto operativo, estamos hablando de una persona que ya tiene sus años en el medio, que ya ha ganado su experiencia en gerencias y demás. Una multinacional como Koala, no sé cuánto será el tema salarial, pero debe ser alto, aparte de las utilidades y demás. Entonces, no es un cualquier puesto, ¿sí? Pero qué fuerte es para una persona que tenga un egocentrismo demasiado fuerte hacer esta entrevista. Entonces, de esto él nos comentaba y decía, qué falla tan grande tuve yo. Y por eso es que estudio yo talento humano y todo lo demás. Decía, fue la falla más grande que tuve porque después entendí cuál era el proceso, qué era lo que querían hacer. Querían que el gerente se ponga en los zapatos de las personas que va a dirigir, porque abajo de toda la base, de toditos, estaban los que repartían bonais. Y es bueno ponerse en los zapatos para que sepan la presión que causa esto, ¿sí? Entonces es otro tipo de entrevista. Estas entrevistas son muy, pero muy fuertes. En las áreas de ventas son increíblemente fuertes. Yo recuerdo que había preguntas, porque yo no hacía mucho proceso de entrevista de ventas, sino eran más que todo perfiles ya, aparte de talento humano, eran perfiles que manejaban mucho el tema de promoción y marketing. Había una entrevista que simplemente le decía, tenga, haga cuenta que este espero no raya, que este teléfono no tiene señal, que estos lentes no tienen aumento y véndame. De un producto que no tenía sentido te hacían vender. Qué sé yo, te decían un avión que no vuela, un carro sin llantas y cosas así, te hacían vender ese producto. Entonces veían qué tan bueno eres para comunicarte, más allá del producto, qué tan amable eres y cómo te pones bajo presión cuando una persona te dice, ¿sabes qué? No quiero, o te cierran la puerta. ¿Sí? Entonces, esas son entrevistas un poco más de presión. Entonces, eso hay que sabernos preparar correctamente. Una de nuestras funciones fundamentales es saber el FODA. ¿Cuáles son mis debilidades? Desde ahí yo voy a ver un puesto. Si a mí yo odio trabajar con la gente, yo no voy a pedir un puesto para atención al cliente. Yo sé que la necesidad me puede estar matando y todo, pero usted va a salir muy estresado. ¿Qué pasa si usted quiere un puesto de ventas y no está todavía maduro? Si usted no tiene una estabilidad emocional fuerte. Recuerde que ventas es uno de los puestos más fuertes que existe porque la gente le va a decir de todo. La gente va a decirle, ¿sabe qué? No quiero, le cerrará la puerta en la cara y usted le van a medir por metas. ¿Cuántas personas tienen la tolerancia de ser medidas por metas? ¿Cuántas se adaptan a un salario? A mí me pagan y chévere. ¿Y cuántas ganan por metas? Que es tan fuerte. ¿Qué pasa si no vendes? Simplemente no tienes ese salario. Entonces, este tipo de personas, ¿qué pasa? Que muchas veces llegan frustrados, que como no vendieron y las empresas son muy fuertes, 3 meses no vendiste, hasta luego, te botan. A veces esa experiencia es tan negativa que una persona nunca más quiere volver a ser vendedor. Nunca más aplique en un puesto de vendedor, porque creó una frustración en ese puesto que fue. Entonces, en la entrevista, también se trata de buscar este tipo de perfiles para no hacerles daño, ¿sí? Para que no se frustren. Hay personas que son muy sentimentales. Les voy a poner un caso que era muy fuerte. En CNT se manejaba una línea que era la línea del 171, que era la línea de atención pública, la atención de salud. En esta línea había casos y horrores
de toda categoría que ustedes se pueden imaginar, desde una consulta médica normal que pedían que seguía una cita médica, hasta temas demasiado fuertes. Se manejaba inclusive temas paliativos, que son personas con enfermedades terminales y catastróficas, y se manejaba personas con temas de discapacidad. Entonces, muchas de las personas, y no muchas, el 80% que llamaba esta línea eran personas de bajos recursos. Ya se imaginarán, había casos de personas que pedían una silla de ruedas como ayuda técnica y llamaban llorando, que dijo no tenía que comer, que por favor le ayuden. Y esto, tener, imagínense, todo el tiempo este tipo de llamadas de los casos más tristes que ustedes se pueden imaginar en la sociedad, a una chica o a un chico le afectaba totalmente. Psicológicamente le destruía. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con estos jovencitos que 4 meses, 2 meses renunciaban porque la presión era muy fuerte? ¿Sí? Tampoco se busca gente impávida, porque hay el otro lado, las personas que cogían esa llamada y tenían ese puesto y les daba lo mismo. Se podía estar muriendo en la línea al otro lado. Ah, sí, señora, yo ya no tengo nada que hacer, ese ya no es mi problema, hasta luego. ¿Sí? Desde el otro punto de vista, tampoco. Necesitamos personas para ese cargo, se necesitaba personas que sean humanas, pero que a la vez no les afecte lo que le están diciendo. Había personas que llamaban a acosar, que cogían a la chica y le decían horrores y barbaridades en la línea y todo lo demás. Y la chica tenía que pasar por un proceso, ¿sí? Tenía que dar una despedida y todo y cerrar la llamada. No podía solamente cerrarle la llamada, ¿sí? Entonces esa chica, había chicas que se desesperaban, cerraban la llamada y se ponían a llorar de los acosos sexuales que tenían por medio de las personas que llamaban como loquitos. Entonces se necesitaba un tipo de perfil sumamente fuerte, ¿no? Entonces desde aquí viene el tema del FODA. ¿Qué tan hábil usted o qué debilidades tiene? Si usted le afecta mucho las cosas, dígala, o usted mismo hágase un análisis para saber a qué puesto va a ir. No es solamente atinar a cualquier puesto, porque usted puede salir gravemente lastimado también psicológicamente de algún puesto, ¿sí? De ahí hay que tener en cuenta, ¿sí? Que si le citan usted por escrito, siempre confirme su reunión. Si le llaman, confírmelo, ¿sí? Ya vamos a ver cómo es el tema de la vestimenta. Siempre prepárelo con anticipación. Sea puntual. Esa es la parte fundamental. Usted llegó tarde a una entrevista y ya, prácticamente ya perdió. O tiene que tener una muy buena excusa o simplemente ya perdió el tiempo ahí, porque llegar tarde a una entrevista es lo peor que usted puede hacer. Es la peor carta de presentación. A veces llegan tarde y ¿cuál es el argumento que tiene? Es que estaba lloviendo. Imagínense, si llega en la entrevista con ese argumento me va a decir siempre lo mismo. Es que el clima, es que la lluvia, es que vivo lejos. Esas excusas no existen. Es que vengo desde la mitad del mundo y no encontraba la dirección. ¿Qué es lo que me dice que usted me diga vengo desde tan lejos y no encontraba con la dirección? Me dice simplemente que usted no es una persona planificada. Una persona que realmente es planificada y madura es la que investiga. Si tiene una cita a las 7 de la mañana en la empresa que sea, que sé yo, en Guayabamba y yo vivo en Quito, yo tengo que saber cuánto tiempo me voy a demorar en un recorrido, qué tiempo más tengo que poner en caso de que llueva, que haya tráfico, la hora pico. Tengo que analizar un montón de cosas que a mí me permitan ir antes. Eso es todo. Yo no puedo decir es que no había buses, es que estaba el tráfico, es que esto, es que aquello, porque usted simplemente está hablando mal de usted mismo. Entonces no tiene sentido. Solamente que haya tenido una emergencia que valga la pena, podría interrumpir si usted llegó tarde. ¿Sí? No coma alimentos fuertes ni fume antes de la entrevista. Utilice siempre un caramelo o un chicle antes de la entrevista, luego bótelo para la entrevista para generar un buen ambiente, si lo puede ver desde ese punto de vista. ¿Sí? Durante la entrevista, ya cuando estamos en la entrevista, ¿qué tengo que tener en cuenta? Primero, seguridad conmigo mismo, con lo que hago, con lo que voy a mencionar. Hay que tener aquí algo muy, pero muy en cuenta y muy, muy elocuente. Que la seguridad muchas veces se transforma en egocentrismo. Una cosa es ser seguro y otra cosa es ser egocentrista, ¿sí? De que yo lo sé todo, de que estoy de más aquí. Entonces hay que tener en eso muy en cuenta. Hay que ser muy humildes con nuestro conocimiento, ¿sí? Pero muy seguros con lo que tenemos. Muy seguros con lo que tenemos, pero muy humildes con el conocimiento, porque no existe la persona que sepa todo. No hay la persona que sepa todo de algo, ¿sí? O todo de todo, imposible. Entonces, tenemos que ser humildes y siempre estar preparados a aprender. ¿Qué es lo que va a buscar una empresa? Una persona que busque técnicas de aprendizaje, que quiera seguir aprendiendo.
Les voy a poner una de las peores experiencias que yo he tenido dentro de mis entrevistas. He tenido horrores y barbaridades, me han pasado a mí. En una de ellas, yo conocí a una persona que ya era muy madura, ya era para un puesto alto, sí, era un cargo de más de 1.500, 2.000 o algo, no recuerdo, pero un puesto muy alto, ¿sí? Y ahí venía el tema de la madurez. A nosotros yo era un poco novato todavía en el tema de entrevistas, y que era lo que nos hacían a nosotros como analistas. A nosotros nos daban simplemente una pequeña malla de preguntas del puesto de trabajo donde nosotros íbamos poniendo un listado, un visto, las que atinaba y no atinaba. Cómo preguntarle qué hacía en este proceso, cómo manejaba esto, aquello, ¿no? Nosotros primero nos asesorábamos con el área, obviamente, para poder hacer estas preguntas, pero eso no nos lo hacía especialistas del área al que estábamos contratando. Yo era especialista en talento humano, pero más allá del área no, ese proceso no manejaba. Entonces vino un señor, el primer error que cometió es jamás tutee a su entrevistador si no le dan autorización, porque pierde totalmente el tema del profesionalismo. Entonces él vino, hola Sebastián, ¿cómo estás? Y él comenzó, hizo una pregunta que marcó más todavía ya mi decisión, que fue, ¿qué edad tienes, jovencito, no? Jovencito para este puesto de trabajo. Entonces fue como que no lo dijo en buena onda, sino fue como que más o menos, ¿qué haces aquí? ¿Sí? ¿Cómo te dieron este puesto o algo por el estilo? Bueno, yo seguía haciendo mi entrevista, y cuando comencé a hacerle preguntas, tenía una risa fingida, una risa burlona. Yo le preguntaba, ¿y cómo hace este proceso? Se reía, verás, te voy a explicar. Y comenzaba con su risa burlona y todo lo demás. Hasta que llegó el punto que ya él mismo ya no aguantó la presión. Me dijo, a ver, Sebastián, ¿qué es lo que necesitas saber? Yo tengo más de 15 años de experiencia en este puesto. Tú me vas a decir y me haces preguntas del proceso. Ya te estoy diciendo que yo sí sé. Imagínense. Entonces yo lo único que hice es muchas gracias, le agradezco por su tiempo, nosotros les llamaremos. Nunca más en la vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aguantó, simplemente no toleró lo que estaba pasando. ¿Sí? Llegó al punto del egocentrismo y de menospreciar a las personas. Jamás puedo hacer eso, porque ¿qué estoy buscando yo? Una persona que quiera aprender. ¿Qué pasa si yo le doy la oportunidad a él que tenga todo el conocimiento del mundo? Le daba una oportunidad y cuando venga el analista de capacitación y le diga, vamos a capacitarle, a mí me vas a capacitar. Si yo les puedo capacitar a ustedes, entonces no me va a servir. ¿Sí? Así de fácil y sencillo, por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros explicamos. No asumir que nosotros manejamos más que el que nos está entrevistando. Puede ser que sí, pero no puedo lanzarme y decir, mira, yo conozco esto más que tú, algún tipo de cosas, porque simplemente estoy perdiendo oportunidades. ¿Sí? Recuerden que el objetivo de una entrevista es crear empoderamiento con la persona que nos está entrevistando. Otra de las cosas que nosotros siempre hacemos, o los errores habituales que cometemos, es tomarnos atribuciones que no nos competen. Por ejemplo, cuando nosotros debemos entrar, es cuando nos permiten entrar, cuando nos dicen por favor adelante. Cuando me permitan saludar, jamás se debe saludar con un beso en la mejilla, ahora menos, mucho menos con la pandemia, eso ya me imagino que debe estar claro, pero muchas veces los chicos o las chicas se acercan con un beso en la mejilla y eso rompe totalmente el profesionalismo. ¿Sí? Me debo sentar cuando me inviten a sentarme, ¿sí? Y no debo quitar el espacio físico de mi entrevistador. Más que todo para las chicas que llegan y ¡poc! La cartera sobre el escritorio, que no puedo ni verle la cara. Entonces, todo este tipo de cosas no se debe hacer en una entrevista. ¿Sí? Algo fundamental en este tipo de cosas es siempre utilizar una sonrisa sincera, ¿sí? Y obviamente mirar a los ojos cuando se digan las respuestas. No todo el tiempo. Hay que tratar de jugar con nuestra vista. No todo el tiempo mirarle a los ojos porque puedo crear hasta cierto punto un malestar en la persona que le estoy entrevistando, hasta temor en la persona. Hay personas que tienen la mirada muy, pero muy fuerte, muy fuerte. Y usted le queda viendo todo el tiempo y les hace sentir incómodo al entrevistador hasta el punto que le va a decir, ¿sabe qué? Muchas gracias. ¿Sí? Porque se siente incómodo, es como que le está analizando. El que le está analizando es el entrevistador, no usted a él. ¿Sí? Entonces, hay que saber cuándo nosotros estamos conversando normalmente, vemos en otros lados y todo lo demás, pero cuando contesto, específicamente cuando contesto, cuando tengo que dar una respuesta, en ese instante sí tengo que mirarle a los ojos. ¿Por qué? Porque cuando miro a los ojos con el mentón arriba, ¿sí? Con tono de seriedad, yo estoy hablando con la sinceridad. Recuerden que muchos de los analistas de talento humano manejan mucho la psicología corporal.
que pueden hacer un análisis por cómo usted utiliza las manos, cómo mueve la cabeza, cómo mueve los pies, cómo se toca y todo lo demás. ¿Sí? Si usted baja la mirada, que es lo que me da una señal de que usted no conoce sobre el tema o simplemente me está mintiendo. ¿Sí? O cuando tal vez titubea, me está diciendo que tal vez me está mintiendo, así como cuando le dices a tu pareja, ¿y quién era tal persona? Bueno, te cuento ya, sabes que ya va mal por ese lado. Una persona sincera te dice, ah, sí, era mi amiga, mi amigo, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Por qué? Ah, ya, perfecto, sabes que no te está mintiendo, ¿por qué? No titubea y te ve a los ojos. Entonces, eso muchas veces en la psicología se analiza. ¿Cómo hacer para que no cause este impacto? Simplemente no mentir. Usted fue con mentiras y ya está destinado a perder esa entrevista. Simplemente no mentir, es muy difícil. Hay personas que son muy entrenadas para mentir, ¿no? Que son unos mitómanos espectaculares. Pero por lo común en una entrevista es muy fácil detectar quién te está mintiendo y quién no te está mintiendo. Sí, a veces las personas asumen que les fue muy bien en la entrevista y te das cuenta que todo fue una base de mentiras, porque el entrevistador no te va a hacer caer en cuenta que tú estás mintiendo. ¿Sí? ¿Cómo así está el proceso? Y tú te metes una labia de media hora, el entrevistador sabe que es mentira, pero no te lo va a hacer caer en cuenta. Simplemente te va a dejar continuar. Y tú dices, bueno, me fue súper bien en la entrevista, pero tal vez cometiste ese error de que no fuiste sincero. ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta eso para no titubear, para no tener problemas, siempre hablar con la verdad. Sea lo que sea, la verdad siempre va a ser nuestro mejor aliado. ¿Sí? ¿Qué más? No juegue con sus manos y sus pies, comience a manejar un poco su lenguaje corporal. Hay algo fundamental que usted debe tener siempre, responder siempre las preguntas con inteligencia, dejar que acabe de hacer la pregunta para usted responder. Error que cometemos todos los ecuatorianos. ¿Sí? No acaban de hablar y nosotros ya queremos responder. No acaba la frase, la otra semana hay prueba, no, pero ni siquiera acabo, hay prueba para los docentes. Entonces siempre somos así, entonces estamos acusando. Vamos a hacer un deber un poco, no, pero ni siquiera me dejan de qué deber estoy hablando. Entonces eso pasa mucho también en las entrevistas, que usted le dice, y cuénteme un poquito de mis estudios, verá. Yo en el jardín estuve de sus estudios universitarios de su último año, por favor. Entonces pasa eso que nosotros respondemos anticipándonos o creyendo lo que nos va a hacer. Somos como el Google, nosotros. Nos ponen una partecita y nosotros le complementamos. Entonces, el objetivo es dejar simplemente que acabe de hacer su pregunta para dar una respuesta inteligente. No se debe jamás contestar con respuestas monosilábicas. Nunca con sí y no y ya. Y mucho menos preguntas que tengan un target medio, como el tal vez, el quizá, el ojalá. Eso da totalmente inseguridad. Yo tengo una muletilla que la he manejado toda mi vida y es tan difícil salir. Yo siempre manejo el posiblemente y tampoco se debería utilizar nunca. Pero yo, pese a que doy clases de esto, se me hace complicado sacar esta palabra de mi mente porque es una palabra que lo he utilizado toda mi vida y siempre trato de que no me afecte. Inclusive tenía escrito en mi computadora el posiblemente para no decirla, sin embargo a veces la cometo. ¿Sí? Entonces una persona jamás puede hablar del tal vez, del ojalá. ¿Cree usted por qué debería contratar? Porque posiblemente yo sea un buen trabajador para ustedes. No, no me está dando seguridad. Porque tal vez, si ustedes me contratan, yo seré no. Yo seré, yo esto y todo lo demás. Jamás con tacos medios. Nunca una respuesta solamente de sí y no, como actualmente se conoce. ¿Dónde usted actualmente está trabajando? No. Y nada más. No, necesito dar una respuesta estructurada. No responder más allá de lo que me piden. ¿Sí? Responder lo que me están pidiendo, como poníamos el ejemplo y me decía, ¿dónde estudió usted los últimos años? Le voy a contar desde el jardín. Verá, usted ya llegó al aburrimiento. Una persona también se aburre cuando escucha las historias. Uno se apasiona porque piensa que es una historia interesante, pero no para todos historia es interesante, mucho menos alguien que no le conoce. ¿Sí? Entonces usted comienza a ver, es que le voy a contar en mi colegio y uno solamente está contando los minutos que se acabe la entrevista. ¿Sí? Entonces lo único es simplemente responder lo que me están pidiendo. Cuénteme de los últimos años que le estoy preguntando, nada más, no necesito saber nada más. ¿Sí? 5 minutos para descansar, como siempre, para que se vayan a lavar la cara, que ya se están durmiendo. Kelly ya está más allá que acá. No, mentira. Entonces empezamos 7 y 6 minutos.
Listo, profe, gracias.
Un segundito, ya empezamos en un minuto. Listo, disculpen la demora. Vayan prendiendo sus cámaras. Vamos, perfecto, perfecto. Muy bien. Eso. Están más despiertitos. Ya. A ver. Bueno, estábamos hablando de cómo mantener una entrevista durante. ¿Qué deberíamos hacer? No hable más de lo necesario, como decíamos. Deje que su entrevistador maneje la conversación. No cause el tema del egocentrismo. No sea agresivo, tampoco sumiso. ¿Sí? Recuerde, y aquí viene un tip importantísimo. Recuerde que usted no está mendigando un puesto de trabajo. Muchos de nosotros llegamos perdiendo la entrevista de trabajo desde que nos paramos de ahí. ¿Por qué? Porque vamos a mendigar un puesto de trabajo, porque no se nos nota el hambre, la desesperación. El objetivo es que nosotros estamos brindando un servicio. ¿Sí? La empresa necesita de nosotros. Si le llamaron a la entrevista, usted tenga toda la plena seguridad de que necesitan de su puesto de trabajo. No le están haciendo ningún favor si lo ven por ese punto de vista. Muchas personas son muy sumisas con el puesto de trabajo y bajan la cabeza en sus respuestas. O peor aún, tratan de llegar por el tema de la pena. Es lo peor que se puede hacer por una entrevista de trabajo. Ayúdeme, vea que yo tengo mis hijitos, vea que yo soy madre soltera, que yo soy padre soltero, un montón de cosas que pasan y realmente no le van a dar una oportunidad porque usted no está trabajando no está yendo por lo que están buscando, sino usted está generando
mendigando un puesto de trabajo, que no hay un profesionalismo, no importa para el puesto que sea. Usted siempre tiene que mostrar la seguridad que debe tener, por qué debe ser contratado y por qué la empresa tiene que confiar en usted. Más allá de nosotros mendigar un puesto de trabajo, más bien decir las fortalezas que tengo y por qué la empresa tiene que contratarme, debe contratarme, crear la necesidad en la empresa. ¿Sí? Alguien en algún momento en una entrevista fue espectacular que dijo, mira, quisiera que me contraten o por qué me deberían contratar, porque yo manejo un software en tal empresa. Y lo que ustedes están haciendo, si le alineamos con el software que yo manejo, yo estoy seguro que vamos a tener mejores resultados. Déjenme la oportunidad, denme la oportunidad de quedarme los 2 meses, un mes, y si no me va bien, yo mismo renuncio. Denme la oportunidad, yo sé que me va a ir espectacular porque manejo esto. Imagínense, con esa seguridad que me la decía, hasta me sentía incómodo diciéndole que no. ¿Sí? Porque obviamente manejaba desde otro punto de vista. Obviamente tampoco la prepotencia y tampoco la agresividad. Jamás la agresividad. La agresividad nunca va a servir para nada, pero sí saber manejar un poco la entrevista. Lo que decíamos que respete el espacio del entrevistador y el peor enemigo de la entrevista, sobre todas las cosas, desde este pequeño aparatito que se llama celular. Usted prendió su teléfono y acabó de perder su entrevista. Usted sacó para ver la hora, para responder. Hay personas que hasta responden el WhatsApp mientras están en la entrevista, pierden su tiempo, acaban de perder el pasaje de la entrevista, el tiempo de la entrevista y todo lo demás. Nadie le va a dar trabajo a una persona que no presta atención, que no entrega, se puede decir, el profesionalismo en una entrevista. Recuerden que usted está siendo probado en una entrevista, están sacando lo mejor de usted y usted se dio el lujo de ver el teléfono. Usted cuando ve la hora que está poniendo, que pone sobre la mesa, que usted se siente incómodo, que usted quiere que ya se acabe. ¿Sí? Usted ve la hora y es como que, ¿a qué hora se acabará esta tortura? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hace el entrevistador? Acaba rápido con unas 2 preguntas más. Muchas gracias, nosotros le llamaremos. ¿Para qué voy a estar con una persona que está incómoda? Que no está realmente, que no quiere estar ahí, que no se siente a gusto. Entonces, el celular, el peor enemigo, una recomendación profesional que usted debería hacer, no solamente en una entrevista de trabajo, sino en cualquier reunión. Llegar a la entrevista de trabajo, permítame, por favor, apago mi teléfono para brindarle toda la atención. Usted eso téngalo muy claro, es un buen tip que puede manejar y demuestra muchísimo el profesionalismo. Yo recuerdo que es un jefe que tuve hace muchísimos años, fue el primero que sacó esa frase y yo le he dado siempre. Él empezaba una reunión de trabajo y era, permítanme por favor, apago mi teléfono para darles toda la atención que ustedes requieren. Entonces nos obligaba, no era que nos decía apaguen ustedes, pero nos obligaba a nosotros también a apagar el teléfono porque veíamos que manejaba así. ¿Sí? Es una pequeña sugerencia. Preparación para la entrevista. La frase célebre. Ate siempre suena feo, pero ate siempre su lengua a su cerebro. No responda preguntas con el subconsciente, sino con el consciente. Siempre espere unos segundos que su teléfono un poco relaje la idea y responda. ¿Sí? Porque a veces nosotros respondemos sin pensar y muchas veces respondemos cosas que no tienen foco, que no van con nosotros. Por ejemplo, pregunta usted, ¿por qué salió de la empresa anterior a finalización del contrato? ¿Cuál fue el problema que tuvo? Porque los analistas de talento humano no le preguntan, cuénteme por qué salió. Van a ir a lo que quieren escuchar y le van a decir, ¿cuál fue el problema que tuvo? Es una forma de psicología de que usted me dé información. ¿Sí? Es como cuando usted encuentra a su pareja y le dice, ¿y por qué me engañaste? Entonces usted ya tienen mal desde ese tipo de preguntas y eso se utiliza mucho en la psicología, ¿no? Dicen, ¿cuál fue el problema por el que usted salió? No, no tuve ningún problema, simplemente el contrato se terminó por esto, por aquello y por aquello. Ah, perfecto. Pero usted dice, no, es que el problema, muchas veces respondemos con los nervios, es que el problema es que esta empresa era terrible. No, es que el problema es que mi jefe, no, es que el problema fue esto. Entonces usted ya respondió y ya fregó la entrevista. Hay que tener mucho cuidado y más bien dejarle al subconsciente que actúe, que sepa realmente qué responder correctamente para que no caigan en estos problemas psicológicos o en estas envergaduras psicológicas que muchas veces nos atan a los puestos de trabajo. Hay que también ser muy consciente que jamás se le vaya a ocurrir hablar mal de alguien. Nunca, jamás se debe hablar mal de alguien, sea del trabajo anterior, sea de mi jefe anterior, jamás. ¿Sí? Y esto es un principio de vida. Siempre que tenga que hablar algo negativo de alguien, que esté presente la persona y dígalo frontalmente.
pero siempre que hable de algo negativo de una persona, recuerde siempre tener una estrategia de cambio, ¿sí? Porque si no, usted se vuelve reactivo. El objetivo es que sea proactivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces digan, qué buena empresa, yo quiero trabajar aquí porque la empresa donde yo trabajaba, verá, era así, asado, cocinado. Usted habló así, yo ya no le doy el trabajo. ¿Por qué? Porque si habló mal de una empresa, seguramente también va a hablar mal de la mía. Si usted habló mal de un jefe, seguramente va a hablar mal del mío. Solamente que le pregunten, qué sé yo, le encontraron que usted tiene un juicio y usted salió de la empresa por un visto bueno y usted ganó el visto bueno por un juicio y que tal vez fue un acoso sexual o un acoso laboral o un acoso de cualquier índole, ¿sí? Solo ahí y que le pidan una explicación, yo podría, pero sin detalles mencionar. Sin detalles. Nadie quiere saber la vida personal y recuerden que usted puede limitarse. Es mi vida personal, no me gustaría tratar ese problema. Lo único, por favor, verifiquen que yo gané ese juicio porque yo tenía la razón. Punto. Nadie le va a obligar a que usted cuente qué fue exactamente lo que pasó. ¿Sí? Que puede darse muchas veces. ¿Ya? No utilice titubeos. Trate de que sus respuestas, como decíamos, siempre enfoquen al futuro. ¿Sí? No utilice monosílabos. Sí, no. Evidencie siempre una actitud positiva en sus respuestas. Utilice siempre una sonrisa sincera en sus respuestas. Nunca hable mal de las empresas y controle sus emociones de las respuestas, que era lo que decíamos. No con el subconsciente, sino con el consciente. Siempre el entrevistador va a jugar con usted con la programación neurolingüística, que es hacer preguntas afirmando algo. Cuénteme, ¿cuál es el problema que tiene usted con sus padres? Porque usted le dice, bueno, yo no vivo con mis papás, yo me separé hace mucho tiempo. ¿Y cuál fue el problema que le hizo? No es un problema, me independicé por esto y por otro. Siempre le van a jugar ese lado de la psicología para que usted empiece contando desde la parte negativa, ¿no? ¿Qué más? Después de la entrevista, despídase agradeciendo siempre por la oportunidad y con el mismo protocolo de la mano, nada más, ¿sí? Siempre aproveche para halagar la oportunidad que le dieron de brindarle la entrevista, no del puesto. No asegure jamás, y aquí no está en esta presentación, jamás asegure que usted ganó el concurso, jamás asegure que le fue bien en la entrevista. ¿Sí? Es el peor error que cometemos. Nos vamos y salimos, bueno, estoy seguro que voy a ser contratado. No asegure nada, porque usted está en un proceso de selección. Hay muchos factores más. Simplemente agradecer por la oportunidad y nada más. ¿Por qué? Porque puedo caer igual en el mismo camino de la prepotencia. ¿Sí? Estoy seguro que voy a tener el puesto. Claro, le agradezco. Estoy seguro que lo va a hacer así, pero no crea que usted ya ganó el concurso, lo que sea, o peor aún, preguntas, ¿cuándo empiezo a trabajar? Y aunque usted no lo crea, hay personas que van así, ¿no? Que acaba la entrevista, falta un montón de procesos, ¿y cuándo empiezo a trabajar? No, todavía no tenemos la persona, nosotros lo confirmaremos, ¿sí? ¿Y cuándo me van a enviar los uniformes de los requisitos? Entonces asumen que ya están contratados y no es así, ¿sí? Un entrevistador jamás le va a decir una respuesta directa si es que ya está contratado. Jamás pregunte este tipo de preguntas que suelen hacer, y valga la redundancia. ¿Y cómo me fue la entrevista? ¿Sí me van a contratar? ¿Me puede decir si es que voy a ser contratado? Jamás este tipo de preguntas, porque es un montón de pasos, una matriz completa para saber si usted va a ser o no va a ser contratado. Entonces, no es buena idea preguntar esto. ¿Cuál es una pregunta buena que se puede hacer? Es, ¿cuándo o cómo me van a llamar? ¿Cómo empieza el próximo proceso? Esa es una pregunta inteligente. ¿Me puede decir de aquí en cuánto tiempo me van a llamar para la siguiente parte del proceso? Ah, claro, la otra semana. Perfecto. Entonces, ¿esperaría yo hasta el día viernes? Excelente. Muy bien. Esa es una pregunta inteligente, saber cuál es el proceso. ¿Sí? Hacer preguntas de parte del entrevistador sí es necesario. Si es que no le informó todo lo que usted quiere saber sobre el puesto de trabajo, sobre la empresa, usted puede tomarse unos minutos y decirle, por favor, ¿me podría regalar unos minutos sobre unas dudas que yo tengo sobre el puesto de trabajo? ¿Me puede informar? Tal vez hay empresas que no ofrecen, que muchas veces las empresas de esas que son medias ficticias, nunca dicen el salario. Le hacen un proceso de una semana, le invitan un montón de charlas y todo y se da cuenta que es para Herbalife, ¿sí? Y no le dicen nunca el salario. Entonces las empresas que son verdaderas siempre le van a decir primerito el salario. Pero si no le dicen el salario, eso sí es una pregunta. Disculpe, ¿cuál es la aspiración salarial? ¿O cuál es el rango salarial que ustedes manejan? ¿Sí? Pero siempre en una entrevista seria le van a hacer lo primero que le pregunten. ¿Sí? Por ejemplo,
¿Dónde nomás está ubicada la empresa? Tengo entendido que está en Ecuador, tengo entendido que está aquí, y tienen una nueva proyección. ¿Cuál es la proyección de la empresa? Estas son preguntas inteligentes, preguntas que me demuestran que una persona quiere trabajar aquí, ¿sí? ¿Manejan tal software? Sí, ¿sabe qué? Yo manejaba este proceso. No sé si manejan el mismo software que yo manejaba. Yo manejaba este. No sé qué tan similar es. Esas son preguntas inteligentes que pueden funcionar en una entrevista para dar un poco más de acogimiento al puesto. Pero preguntas irrelevantes, quítenlas. Jamás preguntar por beneficios no adquiridos. ¿Qué son beneficios no adquiridos? Beneficios que no están dentro de la normativa legal. ¿Qué dan por Navidad? Por ejemplo, dan bono por Navidad. Ese es un beneficio no adquirido. Yo no le voy a responder eso porque no sé. Tal vez sí, tal vez no. ¿Sí? Dan uniformes, dan almuerzo. Esas preguntas no se las debería hacer, a menos que el entrevistador no los diga, ¿no? Pero nosotros, un beneficio no adquirido no se debe preguntar. La peor pregunta que se hace también es, ¿tiene utilidades la empresa? La empresa y las utilidades muchas veces son confidenciales. No le digo a cualquier persona que viene que sí. Sí, verá, aquí ganamos $2,000, $3,000 al año. No, no podemos decir las utilidades jamás a una persona que viene a una entrevista. Ya cuando esté dentro de la empresa, usted sabrá esas cosas. Nunca haga preguntas confidenciales de la empresa. Jamás preguntas confidenciales como quién es el jefe de tal área, ¿sí? ¿Quién está ahorita gerenciando esto? O qué sé yo, o cómo hacen el proceso de dinero. Preguntas que son confidenciales jamás se deberían hacer. Utilidades de la empresa, eso no se debe hacer jamás en una entrevista, ¿sí? Siempre que usted termine una entrevista, ¿sí? Recuerde primero que tiene que ser constante, utilice siempre una pequeña matriz para que usted ponga todas las cosas buenas que usted cree que hizo en la entrevista y las cosas malas para que le vaya bien en otras. Haga siempre un pequeño foda de cómo le fue la entrevista y más que todo nunca se desmotive. Recuerden que no ser invitado a un trabajo muchas veces tiene que ver con la empatía que yo causo con el entrevistador. Si yo, hay veces de esas personas que realmente se quedan viendo y solamente viéndose ya se quedan mal, ¿sí? Entonces muchas veces ese es un detonante para que no me llame. El objetivo es tratar de causar empatía con el entrevistador de una manera agradable, con una sonrisa sincera, dejar que la persona maneje la entrevista, no yo, ser seguro en mis respuestas. Eh, Muchas veces los entrevistadores utilizan el tema de los chascarrillos o las pequeñas bromas para romper el hielo, ¿no? Hace una broma un poco suave, sí, qué sé yo, el clima es así, asado cocinado, entonces son pequeñas bromas que usted tal vez una pequeña sonrisa suficiente, no sobreactúe, sí, sobre las cosas que puedan darse en la entrevista. Jamás se le ocurra pedir datos personales del entrevistador. Deme su WhatsApp para mandarle un mensaje y saber si me van a contratar. Me puede dar su número para llamarle y saber si es que me van a contratar. Jamás pide información del entrevistador y jamás lo acose. Que aunque ustedes no lo crean, las personas acosan mucho en el tema de empleo. Yo sé que la necesidad es fuerte, pero yo recuerdo que salía al almuerzo. Imagínense lo que es tener un día entero entrevistas de trabajo. Uno solamente quiere llegar a la casa y no quiere hablar ni con la mamá. Uno quiere cerrarse en el cuarto, no quiere ver ni el teléfono, no quiere saber nada del contacto humano, porque uno acabó de tener experiencias de un montón de personas desde su parte psicológica. Entonces usted está totalmente asqueado de conversar con las personas, no quiere solamente dormir. Es muy agotador psicológicamente hacer entrevistas de trabajo. Y uno sale a veces al almuerzo, yo recuerdo que salía al almuerzo y yo no quería ni salir con mis compañeros, quería solamente escuchar música y comer tranquilamente una hora para la otra jornada que era fuerte, porque es muy, muy, muy fuerte realmente hacer entrevistas de trabajo, no es para todos. Y ¡pam! Alguien estaba fuera de la empresa y era ingeniero, una pequeña pregunta. ¿Cómo me habrá ido? ¿Cuándo me van a llamar? Ay, imagínense, hace un momento le fue bien, pero ahorita ya muchas gracias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque causaban ese tema de acosar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para saber cuándo le puedo visitar? Y o peor aún, tratar de buscar alguna forma de chantajear, ¿no? Decir, disculpe, ¿cómo podríamos arreglar? Recuerde que yo le puedo ayudar. Eso es imposible. Se topa usted con una persona ética y ahí sí, simplemente le va a poner a usted una base negra, porque hay la base negra, que ya voy a explicarles, ¿qué es la base negra? Las personas que realmente cometieron una falla increíblemente en la entrevista, se le pone dentro de una lista y eso se manda a talento humano. Esas personas no vuelven a ser seleccionadas nunca más en un proceso dentro de esa empresa. Por ejemplo, personas que fueron agresivas, personas que llegaron borrachas, aunque ustedes lo crean, llegan personas saliendo a trago, ¿sí?
Usted ya le ponen una lista negra y nunca más. Si usted los días anteriores se pegó los tragos, por Dios, ya no vaya. Mejor que pierda esa entrevista, pero que no, que tenga unas próximas oportunidades. Imagínense perder en una empresa en la que yo trabajaba, que era la más grande, que era CNT. Yo mandaba la lista negra y nunca más la volvía. Cuando mandaba la hoja de vida ya le marcaba, porque uno ponía el número de cédula en la base y ya simplemente ya no podía aplicar, porque cometí algún error, personas que insultaban, personas que se ponían bravas, personas que quisieron hacer un acto de corrupción o cualquier tipo de cosas, simplemente ya no se las vuelve a dar ninguna otra oportunidad. ¿Sí? Eso para que tengamos un poquito en cuenta. 3 cosas que nunca debe olvidar, 4 cosas que usted nunca debe olvidar para llevar una entrevista de trabajo. Tenga muy en cuenta estos tips, créanme, son muy oportunos. 4 cosas que usted jamás debería olvidar antes de una entrevista de trabajo. Una agenda, yo sé, las 4 de las 3 cosas, las 4 cosas podemos tener aquí en este teléfono, las 4 cosas, pero ya les voy a dar la razón válida por qué deberíamos llevarlo siempre. Una agenda, ¿por qué? Porque demuestra que una persona es planificada, demuestra que maneja sus actividades, demuestra que controla o tiene un proceso diario. Así sea inventada, debe una agenda siempre con usted, ¿sí? Una agenda física, ¿sí? Puede usted ir al tema de la actuación, ¿no? Cuando le dicen, bueno, ¿y cuándo empieza el próximo proceso? Y le dicen, bueno, la otra semana nosotros le estamos llamando, usted coge y abre su agenda y pone la próxima semana, muchas gracias. ¿Qué me demuestra esto? Que la persona es muy metida en procesos, que es una persona muy planificada y organizada. Otro requisito que usted nunca debe olvidar en una entrevista es un esfero, ¿sí? Un esfero o un bolígrafo profesional, no ese big roto, ese big mordido, ese big explotado en el bolsillo, ¿sí? O peor aún, no tener esferos. No, me demuestra que usted no está preparado. Recuerden que los pequeños detalles marcan una gran diferencia. Que yo le diga, por favor, saque un esferito para que me dé llenando esta base. Regálenme un esferito, viene sin nada. Sí, no viene preparado, no tiene las herramientas, tiene que ir preparado para esa entrevista, tiene que tener todo. Entonces, un esfero profesional puede usted encontrar desde 50 centavos hasta unos $1000, que es un esfero de oro. Hay para todo el bolsillo ecuatoriano. ¿Sí? Un sello profesional es el que va directamente para un terno formalito, de esos que se dan la vuelta, suficiente. ¿Sí? El tercero es manejar siempre un reloj de pulsera. Parece ridículo porque todos tenemos reloj en nuestro celular, pero dentro de la psicología de la apariencia, dentro de la psicología del profesionalismo, dicen que las personas que tienen un reloj de pulsera controlan muy bien su tiempo, son más planificadas con su tiempo, controlan bien la hora, pero no vaya a ver su reloj, es una estrategia. Tenga el reloj, que lo vean a su reloj, tampoco están indicándolo, pero que tenga su reloj, pero que no esté viendo la hora, porque si usted ve la hora, va a dar la señal de que usted ya quiere terminar esa reunión o que usted está nervioso, ¿sí? Simplemente que cuente con su reloj. Y el cuarto objeto que no está en esta presentación, su hoja de vida profesional, solamente en 2 hojitas. Como les decía, si ustedes quieren ampliar un poco más este conocimiento, con mucho gusto planificamos una clase y les enseño cómo hacer una hoja de vida en algunos portales y demás cosas. Vestimenta. La vestimenta fundamental, ¿sí? Ya dijimos que nosotros vivimos en una sociedad muy, pero muy tradicional, nos guste o no, somos muy tradicionales aún, ¿sí? Y la vestimenta debemos manejarlo bajo estándares profesionales. ¿Cuáles son los estándares profesionales? Para una entrevista, un protocolo es que tiene que ser formal. Yo odio la corbata, pero en protocolo o en oficina yo tengo que usarla porque estoy a la vez vendiendo mi imagen, ¿sí? Para las chicas y para los chicos siempre un traje tiene que ser formal, tiene que estar completamente íntegro. ¿Qué quiere decir íntegro? Totalmente limpio y planchado, pulcro, ¿sí? Que realce la limpieza. No importa la marca, muchas veces pensamos la marca y no sabemos utilizar. Nos ponemos un traje de $800 y con medias color blanco. Perdido totalmente el terno. Puede ser un terno de $200, de $150, pero elegante, bien llevado. Sí, con medias, que combine la correa, que combine la corbata, que combine la camisa. No es necesario que sea caro. Igual para las chicas, compran un terno sumamente caro y compran una cartera sumamente cara y la cartera es tan pesada que la ponen en el brazo
y hace que se distorsione el traje o hace que caminen chueco. Compran tacos que les coge y ese tipo de cosas matan totalmente la imagen. Matan, destruyen la imagen profesional. Recuerden que uno tiene que andar siempre con los hombros rectos, la mirada siempre hacia adelante, mentón recto, sí, recto al suelo, es decir, que no con la cabeza abajo, y a veces los tacos o la cartera hace que rompa ese esquema de éxito, ¿no? Hay un dicho que se utiliza mucho. Si tú quieres que la gente te vea como exitoso, siéntete exitoso. Si tú quieres que la gente te vea como exitoso, siéntete tú exitoso. Vístete como una persona exitosa. Que, por ejemplo, ya están rompiéndose el tema de los trajes. Para nosotros los ecuatorianos todavía es difícil. Pero, por ejemplo, Steven Jobs les decían, ¿por qué siempre se viste de negro? Y él decía, porque yo no pierdo el tiempo buscando colores ni combinando gamas, porque yo soy un empresario que cada minuto cuenta. Entonces él todo su traje era negro, ponía su pantalón y su traje negro formal y punto. ¿Sí? Pero en nuestra tendencia, en nuestra cultura, el traje es fundamental cómo mezclamos los colores. 3 tips dentro de etiqueta. Cuando la entrevista es en el día, se recomienda que usted utilice colores o tonos pastel. ¿Qué quiere decir colores pastel? Crema, celeste, bueno, las chicas entenderán más este tema de las gamas, pero colores claros. ¿Sí? Si es que pasa de mediodía la entrevista, se utiliza colores grises. ¿Sí? No tan oscuros, pero sí un gris, un tono un poquito más fuerte. Y cuando sea en la noche, que si es que tiene una entrevista en la noche, preocúpese, nadie da una entrevista en la noche, ¿sí? Pero si es una entrevista en la noche, colores oscuros, si es que es una fiesta de gala, ya colores oscuros. Chicas y chicas, se recomienda que no se utilice nada que cause cansancio visual en el entrevistador. ¿Cuál es el cansancio visual? Ir con colores variados, por ejemplo, una camisa de cuadros no, utilicen siempre colores llanos para las chicas y para los chicos, no de cuadros, no de líneas, sino colores llanos. Igual la corbata también que sea llana, ¿sí? El traje no importa cómo sea, pero corto. Los zapatos es la parte fundamental. Los zapatos me dicen cómo usted es, realmente. Los zapatos tienen que estar tan limpios y tan nítidos, ¿sí? Que si, como sabía decir un profesor, que si se para una mosca se resbala en sus zapatos. ¿Sí? Eh, para las chicas se recomienda siempre el taco, siempre zapato cerrado, no zapato abierto. Se recomienda utilizar siempre media nylon, que la falda siempre sea 4 dedos sobre la rodilla o 4 dedos más abajo, dependiendo del estilo de la falda, pero que no sea muy alto. Aquí también dentro de etiqueta y protocolo se manejaba un lema que se menciona que entre lo sensual y lo vulgar la línea es muy corta. ¿Sí? Entonces hay que saber cómo ser sensual para hombres también, ser sensual, pero no ser vulgar. Sí, hay hombres que por ser sensuales van con la camisa abierta, pelo en pecho, lleno de collares, que parecen narcotraficantes de barrio pobre, entonces causa un impacto totalmente negativo, pasan de lo sensual a lo vulgar completamente, ¿no? Entonces las chicas también, a veces el escote muy largo, las faldas muy cortas, con mini una entrevista no se debería ir, causa un impacto totalmente fuera del profesionalismo. No utilizar adornos, si usted utiliza aretes, más que todo para los chicos, si los chicos utilizan pendientes o algo, sáquenlo para la entrevista. Si las chicas utilizan pendientes o algo, obviamente que sean pendientes cortos, con su cabello bien llevado. Puede ser una mascada, que es el complemento, como el hombre utiliza la corbata, la chica utiliza la mascada, o no sé cómo más se lo llama, pañoleta, o no sé cómo decirlo. ¿Sí? Esos son los tips básicos que se deben mencionar. Las barbas bien definidas, el cabello bien cortado y todo lo demás. ¿Sí? Es una parte clara. Las uñas de las chicas también, recuerden mantener tonos profesionales. Yo sé que se ve muy bonito de todos los colores, de todos los, ¿cómo es? Pero para una entrevista se recomiendan que sean colores piel y el maquillaje entre menos sea, apunta más. ¿Sí? El objetivo de cuando les dan asesoría de imagen, tengo una amiga que daba asesoría de imagen muy bien sobre a las chicas, una de las cosas que les decía era que entre menos utilices, mejor se nota. El objetivo del maquillaje es que no se note que estés maquillado. Eso es lo que decía, que resalte solamente las facciones más fuertes, que son los cejas, los ojos y los labios. Y entre menos utilices, hagas que se note más. Ese era el objetivo, ¿no? Para no caer prácticamente en el tema de lo vulgar. ¿Sí? Igual no utilizar anillos para todo, porque usamos 10 anillos, collares y todo lo demás, sino ser muy sobrios con nuestra vestimenta.
Preguntas frecuentes les voy a dejar aquí porque son muchísimas. Aquí les dejo en la presentación para sus entrevistas. Descarguen esta presentación. Aquí van a encontrar preguntas para todo. Preguntas de qué nomás le pueden hacer en la entrevista. Preguntas que van atadas a su vida personal, que van atadas a su tema académico, que van a su experiencia laboral, que van a su puesto de trabajo, que van a su vida privada y muchísimas cosas más. ¿Sí? Ahí les dejo el banco de preguntas que se hacen en una entrevista para que ustedes se vayan preparando para ellas. Si es que la otra clase tienen alguna pregunta que ustedes no sepan cómo contestarla, con mucho gusto la vemos aquí. Tipos de evaluaciones. Existen diferentes, como habíamos mencionado hace algún momento, se hacen diferentes evaluaciones para que usted sea parte de una empresa. Muchos hacen antes de la entrevista y otros hacen después de la entrevista. Cuando le hacen antes de la entrevista, ¿qué es lo que está buscando la empresa? Y aquí también es algo para que usted lo conozca. Cuando le hacen primero la prueba de conocimientos o cualquier evaluación, son empresas que se destinan más al proceso, van a tener en cuenta más su experiencia. Cuando le hacen a usted primero la entrevista y luego las evaluaciones, estas empresas están más destinadas se puede decir, a las actitudes, a la parte de personalidad. Ahí puede usted tener un lineamiento. Cuando le daban primero a la entrevista, van a valorar primero cómo es usted como persona y luego, si es que también vienen las evaluaciones. Si es que es viceversa, son empresas que se alinean mucho más al proceso que a la persona, ¿sí? Que busca personas con experiencia y que manejen estratégicamente algún software y demás. Dentro de las evaluaciones que normalmente se hacen, esto ya depende mucho de la empresa, pero las que más se hacen son las de conocimientos generales, ¿sí? En conocimientos generales muchas veces se utiliza el de sinónimos y antónimos, se utilizan formas de escritura, matemática básica, qué sé yo, cualquier tipo de cosa que sea básica. Recomendación, siempre aprenda o siempre esté entrenando en lo que es sinónimos y antónimos. Sinónimos y antónimos le va a servir toda la vida, no solamente para las entrevistas de trabajo, sino que si usted aprende a manejar este diccionario, usted va a tener mejor forma de vocalizar y mejor forma de utilizar síntesis y demás. Ustedes tal vez, si es que se da la oportunidad, recibirán conmigo una materia de cómo hacer artículos científicos. Entonces ahí van a ver ustedes cómo utilizar la sintaxis. Y para ello, una de las partes fundamentales es que usted sepa manejar palabras a veces rebuscadas o palabras que son generalidades en otras regiones. Y para eso se utiliza el libro de sinónimos y antónimos. ¿Sí? También suelen hacer preguntas de personalidad. Cuando tenga una prueba de personalidad, responda lo primero que se le venga cuando son escritas, porque lo que están buscando no hay personalidad negativa. Erróneamente se piensa que solamente los extrovertidos tienen oportunidad de un puesto de trabajo y eso es falso. Hay personas introvertidas que yo prefiero para ciertos puestos. ¿Qué sé yo? Para un contador que va a estar metido en archivo, que va a estar metido en una oficina sacando balances, ¿para qué? A mí qué me sirve que sea extrovertido? Con que haga bien su trabajo es suficiente. Una persona que haga procesos, a mí qué me sirve que sea extrovertido. Pero erróneamente las personas pensamos que solamente los extrovertidos tienen condiciones de entrar en un empleo. Y no es así. ¿Sí? El objetivo de esto es responder muy sinceramente con el objetivo de que no salga una personalidad dispareja, que no dé secuela que yo no me conozco. La personalidad del problema es cuando yo no me conozco. Cuando por un lado me dicen usted es alegre, y usted le pone, sí, muy alegre. De la escala del 1 al 5, ¿cuál es su grado de alegría? Y usted pone el 5, el hombre más alegre del mundo. Y cuando le dicen a usted qué prefiere, trabajar con sus compañeros o qué sé yo, salir a una fiesta o quedarse leyendo un libro, y usted dice, prefiero quedarme leyendo un libro, me da una personalidad diferente. Es una persona alegre, prefiere estar con su gente, prefiere estar divirtiéndose. Por eso no es bueno tampoco poner todo al 100, ¿no? Porque muy alegre tampoco es muy bueno. Entonces pongan realmente lo que ustedes son, ¿sí? Lo que ustedes realmente necesitan para una entrevista. Luego tenemos el tema que se maneja, el tema de aptitud. Aquí está lo que decía, el tema de aptitud. Esto va diseñado, el conocimiento, perdón, va diseñado directamente al puesto de trabajo, a los procesos que se hagan dentro del trabajo. Y en la aptitud ya estamos hablando de lo verbal, que son sinónimos y antónimos, lo que se utiliza muchas veces de fórmulas matemáticas sencillas, de razonamiento también abstracto. Yo les puedo aconsejar, si es que usted quiere
profundizar sobre esto. No es que si usted tiene una entrevista mañana, hoy me pongo a estudiar y mañana me va a ir bien. Es un proceso constante. Yo para superar el tema de exámenes matemáticos y lógica matemática, les puedo recomendar que se bajen aplicaciones en sus celulares. Son totalmente gratuitos de juegos mentales, ¿sí? Son recontra divertidos, ¿sí? Mucho más de eso que está de moda de parchís y esas cosas. Es mucho más divertido, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Y a la vez usted está entrenando su cerebro todo el tiempo en cómo actualizar lógica matemática. Esto le va a servir primero para que usted se oriente mejor. Si usted es como yo, que se va a un centro comercial, estaciona el carro, luego necesita 3 horas para encontrar el carro, le recomiendo que haga estos ejercicios, ¿sí? Esto le va a ayudar para tener una mejor ubicación geográfica, le va a ayudar para resolver los problemas y es más, para entender la vida desde otros caminos, ¿sí? La lógica matemática sirve muchísimo. Inteligencia, ahora ya no se utiliza mucho la inteligencia desde la actitud espacial y desde el razonamiento lógico, que era el famoso IQ. El IQ, ¿cómo se medía? Edad psicológica sobre edad biológica. Así se mide el IQ. ¿Qué quiere decir? Si usted saca en un pensamiento abstracto o un pensamiento lógico una edad de 25 años y usted tiene 28, entonces se divide, ¿no? 25 para 28, ¿cuánto me da? Y me da, por ejemplo, 0.8. Entonces, ¿cuál es su IQ? Es del 80%, perdón, 800 puntos, etcétera, 80 puntos, etcétera. ¿Sí? Entonces, el IQ, aunque ustedes no lo crean, también se puede superar. Aunque ustedes lo crean y lógicamente se puede superar. Una persona que se entrena todo el tiempo dando las pruebas del IQ, algún momento va a sacar algo. Esto hizo un psicólogo, ¿no? Un psicólogo quiso demostrar que las pruebas del IQ no son reales. Y él decía, claro, ¿qué pasa con una persona que tiene problemas en su vida? ¿Cómo le dices que razone inteligentemente si es que está pasando por un divorcio? Si tiene a su hijo enfermo, si tuvo problemas en su casa antes de salir. Es difícil que pienses en otras cosas, es difícil que pongas a tu mente al máximo exponente a resolver problemas matemáticos si tuviste este lío. Ahora, decía este psicólogo, decía, si es que tú creas una secuencia, si tú das 10,000 veces pruebas similares, cada vez te va a ir mejor. Y este psicólogo lo demostró. Se entrenó y dio 10,000 veces la prueba hasta el punto de que él salió como superdotado. Y superdotado él no era por ningún punto de vista, sino que simplemente se entrenó para dar una prueba. Eso fue lo único que hizo. Entonces, también les recomiendo que utilicen aplicaciones para el IQ. Hay un montón de aplicaciones que pueden pasarse divirtiendo en este tiempo que pasan en su casita encerrados. Pueden divertirse muchísimo. ¿Sí? Ya para terminar todo lo que es el proceso de selección, hay algo importantísimo que se maneja, que es el assessment. ¿Qué es el assessment center? El assessment center es un ejercicio ya en conjunto que se maneja con todas las personas que están aquí. Me hubiera encantado, si es que no estuviéramos con la pandemia, yo suelo hacer un ejercicio con mis estudiantes, sí, pero lamentablemente estamos con este tema y no lo podemos trabajar. Ya voy a ver si es que hay assessment para poderlo hacer si nos queda el tiempo desde sus casas, no lo sé si es que lo hay. Hicimos uno similar, ¿no? Hicimos el tema del trabajo en equipo, ¿se acuerdan? Que hay exposiciones y todo para ver cómo actúan, no estaba viendo el conocimiento, sino el liderazgo, ¿sí? ¿Qué es el assessment? El assessment es en un grupo grande, primero está dirigido para directores, para las personas que van a manejar personal, para los puestos claves de la empresa, a ellos se los hacen assessment. También se hace para los vendedores, o para los puestos que van a ser necesariamente en puestos que requieran presión o trabajo en equipo. El assessment no es más que coger un grupo de personas y de ahí, en base a 4 características muy significativas, ver la persona que más se ajuste al profesionalismo. ¿Cuáles son? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las 4 procesos, las 4 áreas que se miden? Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y cómo resuelve problemas. ¿Sí? Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y cómo resuelve problemas. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que yo quiero hacer un assessment y les doy, separo al grupo y pongo, hagan 3 grupos de 5 personas. Perfecto. De los 3 grupos yo voy a sacar a una persona ya para una entrevista. Y primero hago el assessment. Quiere decir que cada grupo va a sobresalir uno. Uno solo va a ser el contratado. Yo les doy a cada grupo, le doy un rompecabezas. Y le digo, forme el rompecabezas. Me avisan cuando hayan terminado. ¿Qué es lo que quiero ver? Primero el resultado hacia el logro. ¿Cómo resuelvo los problemas? Es decir, el primer grupo que acabe, ¿no es cierto?
Eso ya es un buen indicador. Pero ¿en base a qué va a acabar? ¿Qué pasa si Jorge comienza, a ver, tú Andrea haces esto, tú Alejandra esto, tú haces David esto? ¿Qué me está sonando que es tal vez un líder prepotente? ¿Sí? Que no está pidiendo un debate. Entonces, ¿qué sería mejor? Que tal vez Jorge diga, a ver, ¿qué les parece si ponemos a votación, busquemos un líder? ¿Qué les parece si me dan la oportunidad de yo ser un poquito el líder, porque yo tengo un poco más de experiencia? No sé, Andrea, ¿qué es lo que tú te gustaría hacer? Ir tomando puntos claves y dar opinión también y pedir opiniones del resto, ¿sí? No estar en contra. Por ejemplo, que Julio diga, ¿qué te parece, Jorge, si mejor hacemos así? No. Yo ya he trabajado con esto, verás, déjame a mí. ¿Qué me está demostrando? Que es una persona muy individual, que no trabaja en equipo, que no tiene buena comunicación, que no le gusta comunicarse, ¿sí? Entonces va destinado a estos 4 segmentos con el fin de escoger el mejor personal. Todavía hemos tenido tiempo, chévere, si avanzamos entonces, ¿sí? Eso se lo conoce como el Assessment Center, que ustedes ya lo podrán, ojalá tengamos la oportunidad de poderlo trabajar en un momento. Hasta aquí proceso de selección. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo clarísimo? Perfecto. Voy a seguir avanzando. Pasamos del puesto de selección y entramos a la empresa. Las personas, bueno, antes de eso, las personas que pasan del puesto de selección van ya a una última entrevista, ¿sí? La última entrevista se hace normalmente con el que va a ser el jefe del proceso, el que va a ser su jefe directo, o directamente se hace con el jefe o el director de talento humano, ¿ya? ¿Qué es lo que va a medir él? Él solamente va a medir ya datos informativos y simplemente de caracterización, es decir, si se ajusta o va a poder trabajar con su jefe inmediato. ¿Qué es lo que hace el jefe inmediato? El jefe inmediato hace ya solamente preguntas de conocimiento. Hola, ¿cuál es su nombre? ¿Dónde estudia? ¿Qué hace aquí? ¿Sabe usted que el trabajo es así, asado? Ya le va a dar las partes técnicas para ajustar como una preentrevista, para ajustarse usted el más alineado o el más opcionado. Para lo normal, ¿cuántas personas se le envían ya al jefe inmediato? Se le envían 3, que se la conoce normalmente dentro del área de talento humano como una terna, ¿sí? La terna es 3 personas que ya están seleccionadas, que pasaron la selección, pero ¿cuál va a ser contratada? ¿Qué pasará con las otras 2? No es las otras 2 que se desechan. Las otras 2 pasan a una base de datos, ¿sí? Como seleccionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona no cumple el proceso o a la semana se me va, yo tengo las otras 2 para poderle llamar, para que empiece a trabajar. No sé si a ustedes les ha pasado que le llaman luego del mes. Y le dicen, señorita, ¿sabe qué? Usted va a empezar sus funciones el día lunes, ¿está de acuerdo? Y usted emocionado, sí, he ganado el concurso, no, permítame decirle que usted fue plato de segunda mesa. No, suena feo, pero sí, ya hubo una persona y por eso le llamaron luego para una siguiente oportunidad. Eso es la famosa terna, ¿sí? Y así siempre se deja 3 personas para poderlas contratar. Inclusive esto me sirve, la terna me sirve para otros procesos. Por ejemplo, digamos que yo quería un asistente de caja. Y a veces pasa, y a veces es hasta bondadoso esto, porque usted le fue tan bien en la entrevista, pero sus características eran mejores de las que yo estaba pidiendo. Digamos que yo necesitaba un cajero, ¿sí? Pero sus actitudes son tan positivas y tan buenas que usted no sabe nada de cajas, nada, muy poco de cajas, pero es muy bueno para tratar con la gente. Y se me abre la vacante para analista de personas. Y usted ya pasó la entrevista y yo le damos, ¿saben qué? No tengo el puesto para cajas. Tengo el puesto para analista de personas. ¿Le gustaría? Y esto pasa muchísimo en los bancos, muchísimo. Yo tengo un amigo que le pasó en Álvarez Barba. Álvarez Barba maneja 2 marcas. Maneja una que es de vehículos de lujo, bueno, maneja un montón, pero una es el tema de vehículos de lujo y el otro es esta de madera, que no me acuerdo cómo se llama, se me fue la empresa de madera que tiene. Mi amigo fue por la entrevista de madera y se fue como vendedor junior, porque no tenía nada de experiencia en ventas. Hoy por hoy es un referente en las ventas, ¿sí? Entonces él fue como vendedor junior, pero cuando le hicieron la entrevista, el perfil de él era muy fuerte, pese a que él no había acabado, todavía estaba estudiando la universidad, tenía un plus, que él sabía idiomas, obviamente, y era muy bueno para desarrollarse, muy bueno para tratar con personas, y en ese momento no le invitaron a la entrevista porque necesitaban una entrevista senior que esté preparado para un montón de cosas, ¿sí? Y no le contrataron.
pero le llamaron un mes después y le pusieron para vender autos de lujo, que era 4 veces o 5 veces del sueldo de lo que él fue. Le fue mucho mejor que no le habían puesto en el puesto inicial, pero él aplicó todas sus competencias, iban al tema de autos de lujo. ¿Sí? Imagínense, eso pasa mucho en las empresas, entonces siempre den lo mejor de ustedes y no se desanimen, porque en algún momento le van a llamar si es que le pusieron en una terna. Eso es importantísimo. ¿Sí? Luego de que usted ya pasa por la terna, pasa por un proceso de contratación. ¿Qué es el proceso de contratación? Ustedes están recibiendo actualmente una clase de legislación laboral. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? En clase de legislación laboral ya les dan los tipos de contrato que actualmente se maneja, que estamos hablando del contrato de prueba, que siempre solo empieza, que dura 3 meses. Ya no hay el contrato de figura de un año. Antes era 3 meses, luego figura de un año y luego ya el indefinido. Hoy pasa los 3 meses y lleva el contrato indefinido. Sin embargo, esto también a veces es ley muerta porque las empresas siguen aplicando el tema del año. ¿Sí? Esto depende mucho de la empresa. Recuerden que los contratos de prueba pueden extenderla en casos muy particulares con autorización del Ministerio de Relaciones Laborales de hasta 2 jornadas, es decir, 2 periodos de 3 meses. Sí, en puestos muy específicos, tiene que ser justificable. Si usted le ponen en otro proceso de prueba, usted puede poner una queja sobre esto. No se debería hacer esto nunca, a menos de que sea necesario. ¿Sí? Luego de la contratación pasan a un proceso de inducción. ¿Qué es la inducción? Simplemente darle todas las características al trabajador, ¿sí? Sobre la empresa y enseñarle el funcionamiento de la misma. Es decir, en el proceso de inducción voy a enseñarle cómo está dividida la empresa, quién va a ser su jefe inmediato, cuáles van a ser sus compañeros, cuál es el puesto de trabajo. Ahora sí le cuento lo bonito. Como se dice vulgarmente, en el proceso de selección yo al trabajador le digo todo lo malo, todo lo crítico. Pero en el proceso de inducción ahora sí ya quiero motivarlo. Ya le cuento lo más bonito de la empresa, lo que más va a resaltar de la empresa. ¿Sí? Y nos vamos a quedar en esta parte, me falta acabar con inducción, hágame acuerdo, Jorgito. Inducción y capacitación y evaluación. Son 3 temas que vemos la próxima clase, quedamos al día y saldados. Selección era un poco más fuerte porque quería llegar no solamente al proceso, sino que usted entienda cuáles son los tips para poder ir. Algo que me queda, simplemente hay 2 tareas pendientes. Una es, se cierra el 14, que es cómo hacer el proceso de capacitación. Esto usted lo puede tomar como referencia. En el Ministerio de Relaciones Laborales está un esquema gigantesco del proceso de capacitación o en cualquier empresa se puede guiar. Es muy sencillo. ¿Qué es capacitación? Es análisis de requisitos, encontrar las brechas de conocimiento, que requisitos, es la planificación, la ejecución, el control y el monitoreo. Todo lo que voy a dar, usted ya va a recibir en clase, así que tranquilo. Recuerde que yo siempre adelanto los deberes para que usted sepa de lo que le estoy hablando. ¿Sí? Y en el tema de evaluación, yo les he puesto que hagan un deber para la otra semana, que es la evaluación de 360 grados. Ustedes pueden consultar evaluación de 360 grados de Marta Alex. ¿Sí? ¿Cuál es la evaluación de 360 grados? La que evalúa al jefe, a los pares, subalternos, autoevaluación y todos los componentes que sean proveedores, clientes y demás. Una evaluación de 360 grados puede ser de 8 componentes, de 12 o de 16. Todo esto vamos a tener una explicación, pero usted ya se va a adelantar con nuestros deberes. ¿Sí? Antes de terminar, permítanme un segundito, ya les voy a poner en la lista los que faltaban y quiero poner una pequeña pregunta nada más. Denme un segundito si son tan amables. Antes de que se vayan. Primero tengo que dejar de compartir. Disculpe, profe, Dígame, Frank. estaba en el trabajo, bueno, y llegué y ya me conecté. Ya, se quedan un ratito, ya los pongo en la lista. Se quedan un segundito. Le quería decir de la tarea. Esta del domingo es esta del proceso de capacitación, sí, hasta el 14. capacitación. Ajá. Ya. Y la otra, la de investigación de Marta. La otra me parece que está hasta el día miércoles 11 de la noche. Ya, bueno, le hacemos la consulta, ¿no? Porque Ajá. no hay clase previa de eso, ¿no? No, no hay clase previa. Ok, Es ok. una tarea de adelanto. Ya, buenísimo, profe. Eso era, gracias. Un ratito.
Denme un segundito, por favor, que quiero ponerles una pregunta. Un segundito nada más. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Les voy a poner una pregunta. Esperen un ratito, por favor. Que necesito que le respondan. Está anónima por si acaso, ¿no? Entonces puede poner lo que usted quiera. Es simplemente para poder ir mejorando un poquito más de estas clases. Permítanme un segundito. Déjenme ponerle anónima, ¿ya? Déjenme ver qué hice mal. Ya, es sobre la clase simplemente qué le pareció nada más. Coloquen sus respuestas, hasta eso yo les pongo en la lista los que faltaban. un segundito, ¿qué pasó? Y aquí está. Bueno. Respondan todos, no sean malitos. A ver, ¿dónde está la lista? Ya está, profe. Ya. Ya. Saben que no se me abre el SIG, así que denme los nombres de las personas que llegaron tarde. A ver, ¿quién nomás llegó tarde, por favor? Chancusi Kelly. Kelly. También era Frank. ¿Quién más era? Julio Salvador también, por favor. Julio. Y nadie más. Presente. Ahí sí estaba, mi estimado Gracias. Julio Pou. ¿Ya? Eso sería todo. Les agradezco mucho. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Todo claro? Nos vemos entonces la próxima clase. Que tengan una linda noche. Gracias, profe. Buenas noches. Bonita noche. Buenas Gracias, Inge. Que Gracias, tenga una buena profe. noche. Que tenga una Les buena comparto los resultados para que los vean. Les vaya bien. Linda noche. Mi amor, haga bulla, chiquita.